Revelado, el llorar de Jeremías y el impactante plan divino antes de la conquista de Babilonia, en el tercer año de Joacim, rey de Judá, fue la palabra de Yahvé dirigida a Jeremías, hijo de Hilcías el sacerdote, en la tierra de Benjamín. Así comenzó la misión de un profeta, llamado a clamar en medio de una nación sumida en la iniquidad. Las calles ardían bajo el sol del verano del siglo VI a.C., en Jerusalén, a medida que el desamparo y el pecado se entrelazaban en un lamento constante. El pueblo había dejado de lado el pacto de su Dios, buscando refugio en ídolos y alianzas vacías con Egipto. Jeremías caminaba por las angostas callejuelas, sintiendo en su corazón el peso de su misión. Como está sola la ciudad que antes estaba llena de gente. Como es como una viuda. El eco de sus propios lamentos resonaba en su pecho, mientras las murallas, una vez gloriosas, se alzaban como un recordatorio del juicio inminente. Las gentes a su alrededor lo miraban con desprecio. ¿Dónde está el amor de Yahvé?, se jactaban, burlándose del profeta que no cesaba en su clamor. El silencio que rodeaba a los líderes y falsos profetas era abrumador. Su corazón desgarrado mantenía vivo el grito de un pueblo en ruinas. Sin embargo, a cada paso, su llanto se transformaba en intercesión. «Oh Dios, ¿por qué miras con desdén a tu pueblo?», se preguntaba, mientras el sudor caía por su frente. Entonces la voz de Dios resonó en su mente: «Ve y anúnciales mis palabras». Este llamado encendió una llama dentro de él, impulsándolo a llevar el mensaje divino a quienes lo rechazaban. Desafiando al rey Sedequías y la orden de silencio que le fue impuesta, Jeremías se mantuvo firme en su convicción. La prisión llegó y las paredes oscuras se convirtieron en su hogar, pero el eco de sus lamentos se mantuvo. Las misericordias de Yahvé nunca cesan, nuevas son cada mañana, repetía en su mente, aferrándose a la esperanza en medio de la oscuridad. En su soledad, Dios le reveló un nuevo pacto, una promesa de restauración que sería un faro en medio de la tormenta. Mientras se acercaba el estruendo de las tropas babilónicas, Jerusalén temblaba. Jeremías sabía que el tiempo se agotaba. El pueblo reconocerá su camino desviado y volverá a su Señor antes de que sea demasiado tarde, reflexionaba, envuelto en el misterio de los planes divinos. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. A medida que el estruendo se acercaba, el llanto de Jeremías resonó más fuerte. Sabía que sus lágrimas no eran en vano, que su mensaje, aunque rechazado, cumplía un propósito eterno. El plan de Dios se desenvolvía en cada palabra, en cada reproche. Jeremías, el profeta llorador, seguía allí, fiel a su llamado, sosteniéndose en la promesa de un futuro lleno de esperanza. La historia continuaría a medida que la tormenta se desataba, dejando la interrogante en el aire: ¿quién volverá a su Señor antes del juicio? Las horas se deslizaban pesadamente en la prisión donde Jeremías se encontraba. Los ecos de la tormenta inminente retumbaban en su corazón, mientras el viento aullaba como un lamento en los alrededores de Jerusalén. Mientras los días se convertían en semanas, el profeta se debatía con el silencio que había caído sobre la ciudad. «¿Cuándo escuchará tu pueblo, oh Señor?», suplicaba, las palabras repitiéndose en su mente como un mantra reverberante. La cuerda de su esperanza parecía desgastarse, pero la voz de Dios seguía viva en su interior, recordándole que aún había un remanente que aguardaba en la fe. En medio de su angustia, se le reveló una visión. En su mente un campo de huesos secos se extendía frente a él, en el que cada uno representaba a los hijos de Israel. ¿Podrán vivir estos huesos?, preguntó la voz del Altísimo. Con sorpresa y reverencia, Jeremías respondió: «Solo tú lo sabes, oh Señor». En ese momento un soplo de aliento divino comenzó a circular entre los huesos. Así como se registra en Ezequiel 37, la propia vida de Yahvé fluyó en los muertos, trayendo carne y aliento renovado a un pueblo que había olvidado su identidad. «Es aquí cuando verán mi gloria», pensó el profeta, sintiendo la unción del Espíritu sobre él. Entonces el eco del clamor de Jerusalén se hizo más fuerte, y su corazón se quebró al ver la imagen de la ciudad,
rodeada por los babilonios, con su pueblo sufriendo por su desobediencia. Las promesas de liberación para aquellos que miraran hacia arriba florecían aún en medio de la desesperación. Porque yo sé los planes que tengo para ti, resonaban en su mente las palabras que el Señor había dicho, planes de bienestar y no de calamidad, para darte un futuro y una esperanza. En el corazón de Jeremías, la esperanza tomaba forma, un remanso de paz en medio de la tormenta. En su celda, mientras su alma se sumía en profunda oración, comprendió que su sufrimiento no era en vano. Los planes de Dios son misteriosos, pero nunca están vacíos. De repente el sonido de pasos resonó en el eco de la prisión. Un mensajero del rey Sedequías se presentó solicitando su consejo. ¿Qué debo hacer ante la inminente invasión?, preguntó con la voz quebrada por el temor. Jeremías sintió el ardor del Espíritu Santo en él. Dile que se rinda ante los babilonios. Esto es lo que le dice el Señor: quien salga de la ciudad no encontrará más que la muerte y el desgarrador juicio. Pero quien se rinda encontrará misericordia y vida. Al obedecer, habrá esperanza. La mirada del mensajero se oscureció, incapaz de aguantar la profundidad de las palabras del profeta. Sin embargo, Jeremías sabía que su llamado era claro. No hables de mí, habla de la esperanza de Yahvé, le urgió, deseando que el mensajero entendiera que el futuro de Judá aún no estaba sellado. La bondad de Dios, aun en medio del juicio, demandaba un corazón quebrantado y el reconocimiento del pecado. Mientras tanto, el sonido de los tambores babilónicos crecía, el cielo se oscurecía, y todos los que escuchaban las palabras proféticas experimentaban un intenso conflicto interno. La voz del Altísimo no ha vacilado, aun cuando las murallas caigan, se repetía Jeremías. Los ojos de la ciudad, cubiertos por las sombras, comenzaron a vislumbrar, incluso en la penumbra, la posibilidad de un amanecer radiante. Mas he aquí lo que aún no conoce el pueblo, meditaba el profeta, mientras el peso de la verdad le avanza hacia adelante. El corazón de Dios arde por restaurar, incluso cuando el hombre clama por perdición. Así, el llanto de Jeremías se transformó en un fuerte alarido de esperanza y fe. ¿Podría un remanente volver a su Creador antes de que las tiernas brisas del juicio se convirtieran en un fuego consumidor? La historia de su pueblo estaba lejos de terminar, y el plan soberano de Yahvé aguardaba, listo para revelarse en el tiempo divino. El sudor perlaba la frente de Jeremías mientras el eco de las palabras del mensajero resonaba en su mente. El profeta se sumió nuevamente en la oración, buscando la dirección del Altísimo en medio del tumulto emocional que lo embargaba. Oh Señor, ¿por qué tu pueblo se aferra a la obstinación? ¿Acaso no ven que el juicio se cierne sobre ellos como una sombra amenazante? En su celda, el calor de un fuego interno comenzaba a formarse, y la convicción se hacía cada vez más fuerte en su corazón. Era el tiempo de hablar, no solo para advertir, sino para transmitir la esencia de la misericordia de Dios. En este lapso de deliberación y súplica, Jeremías comenzó a vislumbrar una segunda visión. Imágenes de la gloria prometida, de la redención, danzaban ante sus ojos cerrados. Vio a un pueblo restaurado, sus corazones transformados, adentrándose en abundancia. Tu pueblo será llamado el renuevo de la justicia, resonó la voz del Señor en su ser, llenándolo de una profunda paz. Sin embargo, las imágenes se desvanecieron tan rápidamente como habían llegado, dejándolo nuevamente con el peso del aviso que debía dar. De pronto el sonido de una puerta chirriante interrumpió su meditación. Era un nuevo visitante, un guardia que, visiblemente tenso, rompió el silencio. Jeremías, hay un grupo de líderes que aguarda tus palabras en el palacio. Ellos buscan dirección en estos días de oscuridad. Con determinación, el profeta se levantó. La convocatoria a comparecer ante la corte real era un llamado a la acción. Cuando me presenten, que no hable mi voz, sino la de Dios, se decía para sí mismo, mientras se acercaba a la sala donde los hombres de influencia aguardaban, temerosos y ansiosos. Al entrar, los rostros se volvieron hacia él, mezclando sorpresa y expectación. Profeta de Judá, ¿cuál es la palabra del Señor en esta calamidad?, preguntó uno de los ancianos, ansioso, su voz temblando ligeramente. Jeremías sintió el fuego de Dios surgiendo dentro de él y comenzó a declarar lo que el Señor le había ordenado. Así dice el Señor de los ejércitos, esta ciudad entregada en manos de Nabucodonosor será desolada, pero yo no los abandonaré. Hay esperanza si se humillan, buscando mi rostro. A medida que sus palabras fluían, un murmullo emergió entre los presentes. Algunos se apresuraron a replicar con excusas, mientras otros se retiraron, incapaces de resistir el intenso brillo de la verdad expuesta.
Los hombres con sus corazones endurecidos rechazan la luz, reflexionó Jeremías en su interior, mientras seguía orando por la restauración del pueblo. Y en ese clamor de corazones divididos, la voz de Yahvé resonó en Jeremías, evocando en él una certeza antes desconocida. Lo que ellos no saben es que hay un pacto que se está cumpliendo, que va más allá de lo que sus ojos ven, resonó en su corazón. Este es el principio de mi plan soberano. Jeremías miró a su alrededor, viendo más allá de la desolación, contando las palabras de la promesa de Dios que estaban listas para ser reveladas. Pero su espíritu lo advirtió, aún hay más. Él traerá un nuevo pacto, un corazón repleto de carne en lugar de hielo, que brotará fluido de vida. Mientras se retiraba del palacio, el peso en su pecho amalgamaba la tristeza con la alegre expectativa. Su misión aún no culminaba, había tanto más que se debía revelar. ¿Cómo puede llegar la restauración si el pueblo aún no ha hecho su parte?, se preguntaba, mientras el cielo se oscurecía al caer la tarde, pero el soplo del Espíritu inyectaba en su ser una seguridad indiscutible, el plan soberano de Dios estaba en marcha. Había un propósito divino más grande que los ojos podían percibir, y el desenlace, aunque ajeno a la mayoría, resplandecía en la luz de la gloria del Altísimo. Así, mientras las sombras de Babilonia se cernían sobre la ciudad, Jeremías sabía que un nuevo amanecer estaba también al horizonte, la voz del Señor llamará a su pueblo, y ellos se volverán a él, pensó. La historia de su pueblo aún está por escribirse, pues la fidelidad de Dios nunca permanece inactiva. Mientras el día se convertía en noche, una profunda tristeza se apoderaba del alma de Jeremías. Caminaba por las calles de Jerusalén, donde las risas y el bullicio que una vez llenaron el aire se habían transformado en un silencio ensordecedor. Las piedras del camino parecían clamar por el lamento de un pueblo que se había alejado de su Dios. Era un eco de advertencias no escuchadas. El profeta se detuvo ante la puerta de la ciudad, sus ojos escudriñando el horizonte. Había algo en el aire que le decía que el tiempo se estaba agotando. «Oh, cómo desearía que mi cabeza fuese agua y mis ojos manantiales de lágrimas», exclamó en un susurro, recordando las palabras que había expresado en su angustia. Su corazón estaba desgarrado, sabía que el juicio estaba cerca, y su espíritu clamoroso lloraba por la justicia que vendría. En ese anhelo, vio una nueva visión. Ante él aparecieron las imágenes de las familias atrapadas en su orgullo, despojadas de su dignidad, en contraste, la promesa de restauración brillaba como una joya entre las sombras. La voz de Dios resonaba en su ser: «Profeta, tu llanto no es en vano. Cada lágrima que viertes es un clamor en el cielo. Hay un remanente que será guardado». Y mientras contemplaba la ciudad, el poder de ese remanente cautivó su corazón. «Oh Señor», clamó, «¿hay esperanza para un pueblo tan obstinado?». En respuesta, el fuego que había empezado en su interior se encendió aún más. Recuerda, Jeremías, que el plan soberano de Dios incluye siempre la redención. A través de la destrucción, yo forjaré una nueva senda, y una nueva humanidad surgirá. Esa certeza calmó su espíritu, pero el dolor no desapareció. Regresó a su celda, donde la tenue luz de una vela parpadeaba como un faro en la oscuridad. Se arrodilló sintiendo el peso del mundo en sus hombros, y llevó su clamor a Dios: «Proclama tu misericordia». La sensación de impotencia lo envolvía, pero en lo profundo de su ser sabía que aún había una verdad poderosa por descubrir. «¿Qué más debo decir, Señor? ¿Cómo puedo persuadir al pueblo para que se vuelva a ti?». Entonces el Espíritu de Dios lo guió a las palabras que nunca antes había pronunciado: «Yo enviaré un Salvador, un Rey justo. En medio de la calamidad, un nuevo pacto será establecido, uno que les dará un corazón nuevo». Cada sílaba vibraba en el aire, como un eco del futuro que se aproximaba. Al final de su plegaria, Jeremías recibió una revelación profunda: «Prepárate, porque un profeta mayor de lo que conoces vendrá, y será el cumplimiento de la promesa de mi pueblo». Una avivación de esperanza lo envolvió, y las lágrimas cesaron, dando paso a un fervor renovado. Así salió de su celda, no solo como un portavoz de advertencia, sino como un anuncio de un nuevo comienzo. La misión aún no había terminado, el plan de Dios avanzaba con firmeza, tejiendo un destino más allá de la destrucción. La noche cayó sobre Jerusalén, y mientras las estrellas comenzaban a titilar en el firmamento, Jeremías miró hacia el cielo y dijo: «Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que se cumpla tu voluntad. Haz tu obra, pues ya nada puede detener el camino que has trazado.
Con su corazón y su mente firmemente afianzados en las promesas de Dios, Jeremías se adentró en la noche, sabiendo que el plan soberano de Dios estaba por revelarse en toda su plenitud. Sin embargo, sabía que el tiempo sería crucial, las sombras avanzaban con rapidez, y el pueblo debía despertar antes que el amanecer se tornara en calamidad. Si supieran lo que se acerca, musitó Jeremías, sintiendo el peso del destino en su ser, sus corazones cambiarían antes que el juicio se desate. La inquietud seguía, y la certeza de que venía algo más grande que la devastación lo llenaba de asombro. Pronto habrá un eco de redención, y todo será transformado, pensó, mientras se preparaba para la gran revelación del propósito divino que se manifestaría en los días venideros. Mientras las horas avanzaban y la brisa nocturna se tornaba más fría, Jeremías caminó con pasos firmes por las calles desoladas de Jerusalén. Cada flor marchita en los alrededores parecía un reflejo de la condición espiritual de su pueblo, que había sido encadenado por su propia desobediencia. ¿Dónde está la fe de Israel?, se preguntó, su espíritu angustiado clamando por respuestas en medio de la oscuridad que se cernía sobre la ciudad. El pueblo se había vuelto sordo a las advertencias del cielo, sin embargo, algo ardía en su interior, pulsando con la promesa de un futuro. La voz del Señor resonó en su corazón: no dejes que el miedo hunda tu fe, Jeremías. Mira más allá de la calamidad inminente, conoce la luz que destella en la penumbra. Con renovada determinación, se dispuso a proclamar lo que había recibido de Dios. Así dice el Señor, el Dios de Israel: muchos caerán y muchos serán llevados cautivos, mas yo conservaré un remanente que no se ha doblado ante Baal, proclamó Jeremías a medida que se erguía ante un pequeño grupo de fieles que aún se congregaban en secreto con corazones temerosos pero esperanzados. Algunos se miraron entre sí, la incredulidad y la expectativa chocando en sus miradas. Eres un portavoz de palabras de dolor, dijo uno de los ancianos con voz temblorosa. ¿Cómo puedes hablar de redención cuando la destrucción está a la puerta? Jeremías sintió el peso de la duda en su espíritu, pero la certeza de Dios lo empujaba hacia adelante. ¿Acaso no prometió el Señor que un nuevo pacto será establecido, uno que reescribirá la historia de su pueblo?, replicó con fervor. Las palabras del profeta resonaron como un trueno en la noche, y algunos comenzaron a moverse, sintiendo en sus corazones un fresco soplo de esperanza. Pero otros se mostraron escépticos, temerosos de los cambios que se avecinaban. Jeremías recordó las palabras del Salmo: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Mientras continuaba su discurso, una tempestad de emociones lo invadía. Mirad, el tiempo se acerca en que viéndolo, el pueblo se volverá a su Dios. Lo que se desvanecerá será la antigua alianza, y la nueva vendrá como un río de aguas vivas. La justicia y la misericordia se abrazarán, y obras mayores que éstas verán. El ambiente comenzó a tensarse con las repercusiones de sus profecías, el aire vibraba con la expectativa de un tiempo de cambio. No temáis, bodad hacia la esperanza que se levanta, porque el juicio no es el final, sino el comienzo de algo nuevo. De repente una voz se elevó en el corazón de Jeremías, guiándole nuevamente a la revelación divina. Aún hay más. No solo vendrá un Salvador, sino uno que ocupará el trono de David, que gobernará con justicia y rectitud. La venida del Mesías está cerca, y será en medio de los escombros que su gloria será manifestada. Las lágrimas brotaron de sus ojos y él se sintió abrumado por el peso de la revelación. Esta verdad era más grande que su dolor personal. Su voz, ahora firme y llena de entrega, resonó: prepárense, pues el tiempo de restauración se acerca. La gloria de Dios se manifestará en medio de la tribulación, y sus corazones estarán abiertos para recibir al elegido. La multitud que antes se sintió distante ahora estaba unida en anticipación. Algunos comenzaron a murmurar entre sí, animados por las palabras de esperanza, mientras que otros continuaban con la mirada sombría. Sin embargo, lo que Jeremías sabía era que la semilla de la fe podía germinar incluso en los corazones más endurecidos. Al regresar a su celda, Jeremías se sintió invadido por una alegría inexplicable, una certeza renovada de que su sufrimiento no había sido en vano. Se arrodilló una vez más, elevando su corazón en adoración. Oh Señor, hazme un instrumento de tu paz. Que mi vida y mis palabras sean testigos de tus promesas cumplidas. Al cerrar los ojos y dejar que la brisa de la noche acariciara su rostro, Jeremías supo que algo grandioso estaba por suceder. La tierra temblaba bajo el peso del inminente juicio, pero también bajo la gloria que estaba a punto de desatarse. Y cuando el remanente escuche, oh Dios, que vuelvan a ti como yo también vuelvo, murmuró en un susurro, el tono lleno de fervor.
Con un claro sentido del propósito, Jeremías sintió el latido del plan eterno de Dios resonar en su pecho, y sus palabras finalmente revelaron la verdad profunda que aún no se había manifestado. La redención está en la llegada del nuevo pacto, y en ella se encuentra la esperanza de mi pueblo. Así el profeta, considerando las sombras que se aproximaban, se llenó del fuego sagrado del propósito divino. La noche lo abrazó, pero en su corazón ardía la promesa: pronto, el mundo verá lo que significa ser un pueblo redimido, y el eco de esta proclamación será inaudito en toda la tierra. Al amanecer, un silencio pesado había caído sobre Jerusalén. Jeremías, profundamente abrazado por la revelación de la noche, se encontraba en su celda, aún repitiendo en su mente la promesa divina. El nuevo pacto, oh Señor, el nuevo pacto, murmuraba mientras sus pensamientos viajaban sobre lo que vendría. Pero en su corazón, una inquietud comenzaba a germinar. Salió a las calles, donde la luz del día apenas iluminaba la tristeza de las piedras desgastadas y las fachadas derrumbadas. Cuerpos en duelo vagaban, y la desesperanza saturaba el aire. Sin embargo, él sabía que la esperanza estaba entre aquellos que habían captado la verdad de su mensaje. Al llegar a la entrada del templo, un grupo de fieles había comenzado a congregarse. «Escuchad», exclamó elevando su voz desde el umbral del templo. «El Señor aún tiene palabras de vida, y en medio de nuestra angustia, Él nos llama a arrepentirnos». Las miradas perdidas comenzaban a enfocarse en él, la luz del nuevo día reflejando destellos de esperanza en sus ojos. Como el oro se purifica en el fuego, así el corazón de Israel se purificará en esta prueba. Algunos escuchaban con atención, mientras otros se mostraban incrédulos, burlándose de su mensaje. ¿Por qué debería creer en un pacto nuevo cuando todo a nuestro alrededor habla de destrucción?, gritó uno de los escépticos. Jeremías sintió el ardor del dolor, pero también el coraje de su llamado. «Así dice el Señor», replicó con toda su fuerza. «Vino un tiempo en que la ley será escrita en vuestros corazones. No se enseñarán más unos a otros diciéndose: conoced al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el mayor». La multitud comenzó a murmurar entre sí, sintiendo el peso de su proclamación. Pero en medio de la incredulidad, sintió un eco en su corazón, un llamado a profundizar en la revelación del Señor. Hay un remanente que será preservado, y a través de él se manifestará la gloria de Dios. Su voz se elevó en fervor, resonando entre las piedras del templo. ¿No es acaso la promesa un faro en la tormenta? El Mesías será un refugio, nuestra salvación. En su sangre veremos la expiación de nuestros pecados. La conmoción se intensificó. Algunos en la multitud se resistían, mientras otros comenzaban a llorar, sintiendo la convocatoria del arrepentimiento. Jeremías vio sus caras, proyectando una mezcla de desdén y esperanza. Dios no quiere nuestra condenación, sino nuestra restauración. Clamad a él con fervor, porque en un día no muy lejano, de las cenizas de la desolación, surgirán fuentes de vida nueva. Al pronunciar esas palabras, la atmósfera cambió repentinamente. Una brisa suave apareció, como si el mismo Dios estuviera escuchando sus súplicas. Un anciano se acercó, su rostro marcado por la dificultad y la fatiga, pero en sus ojos brillaba un destello de fe. «Si el Señor está en esta promesa, entonces yo creeré, profeta. Estaré entre aquellos que esperan». Ante esta respuesta, Jeremías sintió que su alegría se renovaba. «Así será», proclamó, su voz resonando con firmeza. «Habrán días de paz, días en que el Señor volverá a ser nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo». Cerca de allí, a través de la multitud, la sombra de un soldado babilonio, aún distante, se perfilaba contra el sol naciente. Jeremías sintió un escalofrío recorrer su ser. El juicio estaba cada vez más cerca. Sin embargo, en medio del peligro, la palabra del Señor lo llenaba de esperanza. Mientras la ciudad se prepara para el juicio, el remanente se levantará con fe, susurró para sí mismo. Este será solo el principio. Mientras sus palabras se disolvían en el aire, un nuevo latido de revelación golpeó su corazón. No solo será el remanente el que se preservará, habrá una promesa mayor, una manifestación que cambiará el mundo entero. Al instante el horizonte se abría ante él como un lienzo en blanco. «La gloria de Dios será manifestada, y las naciones conocerán su nombre», exclamó. La redención no será solo para Israel, sino para todas las tierras, para hombres y mujeres de toda lengua y tribu. Así terminó una jornada, y la voz de Jeremías retumbó por el templo, llevando la esperanza a los corazones en pena.
Los primeros rayos del sol iluminaban sus caras, y aunque la sombra del juicio se cernía, un murmullo de promesa comenzaba a surgir. La voz de Dios seguía insistiendo en su corazón, revelando que había un plan divino que se desarrollaba en el tiempo de la angustia, un plan de salvación que ni ellos podían imaginar. Con este pensamiento en mente, Jeremías se quedó en su lugar, anhelando descubrir la magnitud del misterio que aún faltaba por revelarse. La luz del día se desvanecía lentamente y Jerusalén era envuelta en una penumbra inquietante. Jeremías, sintiendo el peso del mensaje que le había sido confiado, caminaba por las calles en un estado de oración fervorosa. «Señor, ¿qué más debo decir a esta gente?», susurraba. Su alma estaba asediada por la tormenta de juicio que se acercaba, y el eco de las promesas divinas resonaba en su interior con un fervor renovado. A medida que su corazón se afligía, su mirada se posó en el templo, su punto de anclaje espiritual. Allí se sintió llamado a regresar, como un faro de esperanza en medio de la oscuridad. Cuando entró nuevamente encontró a algunos fieles que ya lo esperaban con ansias. Argumentos surgían entre ellos. «¿Qué podemos hacer, profeta? ¿Cuál es la respuesta a nuestros lamentos, si todo se nos ha prometido?». Una voz resonó entre la multitud con tono desesperado. Jeremías levantó su mano, pidiendo silencio. «Hermanos, la respuesta no está en el pasado, sino en lo que el Señor todavía puede hacer en nuestras vidas. He oído al Señor y su palabra es clara, clama a mí, y yo te responderé». Jeremías 33:3. La gente se miró entre sí sosteniendo el peso de la incertidumbre y Jeremías continuó, «La tristeza puede durar por la noche, pero la alegría viene por la mañana». Salmos 30:5. Sus ojos buscaban en la multitud rostros listos para confiar en la fidelidad de Dios. Pero entonces el estruendo de las puertas del templo se escuchó al abrirse de golpe. Un grupo de líderes religiosos se acercó con miradas desafiantes, muchos de ellos llenos de rabia. Fue entonces cuando el corazón de Jeremías se encendió aún más con fervor. ¿Acaso no recordáis a nuestros antepasados y las promesas de Dios? Él no nos abandonará, incluso en medio del juicio que ya se cierne sobre nosotros, exclamó, dejando salir una mezcla de dolor y determinación. Este tiempo de tribulación a la que nos enfrentamos no es el final, sino el comienzo de algo nuevo. Entre los líderes, un escriba replicó con burla, ¿qué puede hacer Dios si la ciudad cae? ¿Qué nueva promesa es esta? ¿Dónde está la gloria del Altísimo cuando nuestra dignidad ha sido arrojada al polvo? Jeremías sintió una oleada de tristeza, mas también una clara revelación. La verdadera gloria de Dios se encuentra no solo en el templo, sino en los corazones que se vuelven a Él. En medio de los desafíos, Él levantará un remanente fiel, aquellos que le permitirán escribir su ley en sus corazones. Hebreos 8 y 10. En ese instante un silencio solemne se instaló, y el viento pareció soplar a favor de las palabras del profeta. Un murmullo comenzó a resurgir entre la multitud. Era un sonido de asombro, una mezcla de incredulidad y esperanza que comenzaba a tomar forma. Algunos se arrodillaron, impulsados por la convicción de su mensaje. «Pueblo de Israel, no temáis ni desmayéis ante la adversidad», continuó Jeremías con fervor renovado. «El dolor es parte del proceso, pero la restauración viene del Señor. Él promete en su palabra, yo restauraré la fortuna de mi pueblo». Joel 2 y 25. De pronto un gran revuelo se produjo fuera del templo. Jeremías y la multitud se volvieron hacia la puerta, donde grupos de soldados babilonios comenzaban a abarrotar la plaza. El temor se apoderó de muchos, pero Jeremías, mirando al pueblo, sintió que un espíritu de valentía se levantaba. «Escuchadme», gritó, «este es el tiempo en que el Señor último se revelará. No se detendrán aquí, sino que su mano se moverá entre las naciones. Yo tengo un plan para vosotros, dice el Señor, un plan de paz, y no de mal». Jeremías 29:11. Los enfrentamientos que se venían, más que un final, eran el preludio de una nueva restauración. Ojos asombrados comenzaron a brillar con una luz que solo puede venir de la esperanza sobrenatural. Mientras los soldados avanzaban, un nuevo eco vibraba en el aire. Lo que la ciudad no sabe es que entre el crujir de las cadenas, se están forjando las llaves de la libertad. Jeremías entendía que todo lo que estaban viviendo era parte de un plan divino aún mayor, un misterio que, aunque encubierto, pronto sería revelado al mundo. La oscuridad podría acechar, pero había una luz que comenzaría a brillar incluso desde la desolación. Y así, con la batalla entre el temor y la esperanza en plena marcha,
Jeremías supo que este era solo el comienzo de un gran acontecimiento en el que la soberanía divina transformaría la narrativa de su pueblo por completo. Las sombras se alargaban, y el aire se tornaba pesado con el hálito de incertidumbre. Jeremías, con su corazón palpitante, giró hacia la multitud que había comenzado a inquietarse ante la llegada de los babilonios. Sus miradas, llenas de temor y desesperación, reflejaban el caos que se acercaba. Con un ferviente anhelo de hacer eco de la esperanza divina, Jeremías se adelantó, alzando la voz sobre el murmulloso clamor que invadía el templo. Pueblo de Sión, proclamó, sus palabras resonando con la autoridad del cielo, la hora de nuestra prueba está aquí, pero no desmayéis. El Dios de nuestros ancestros no nos ha abandonado. Aun cuando la rueda del juicio gira, Él trazará un camino que nos guiará más allá de esta penumbra. La multitud se estremeció y unos pocos miraron con escepticismo, sin embargo, otros comenzaron a inclinarse, abriendo sus corazones a la posibilidad de una salvación. Jeremías sintió que el Señor lo llenaba de un poder renovado, recordándole que incluso en los momentos oscuros, Él sigue trabajando en silencio. Dejen que la fe hable, continuó, pues en las horas más sombrías del alma, Dios alza un remanente. Recordad las palabras del salmista: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Salmos 23, 4. De esta sombra Él traerá a luz su gloria y nuestra redención. Mientras hablaba, las puertas del templo crujieron ante la llegada de los soldados, quienes se adentraron con sus armaduras brillantes marcando una presencia imponente y dominadora. Un joven se adelantó entre los congregados, con ojos brillantes de esperanza. ¿Qué haremos ahora, profeta? Nuestra fe se tambalea, y estos guerreros parecen invencibles. La mirada de Jeremías se aferró a la fe, y una chispa de revelación iluminó su interior. ¿Acaso no lo ven?, exclamó con creciente fervor. Nuestro verdadero enemigo no es la carne ni la sangre, sino la desesperanza que busca despojarnos de nuestra identidad como pueblo de Dios. Sabed, los que esperan a Jehová renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas. Isaías 40, 31. Un murmullo de asombro recorrió a la multitud, y algunos comenzaron a alzar sus manos en señal de entrega. Cuando Jeremías observó esto, su corazón se llenó de gratitud. Sin embargo, su espíritu sabía que había un costo por la liberación que se prometía. La batalla espiritual que se libraba, aunque invisible, sería feroz. De manera inesperada, un grito penetrante resonó entre los soldados babilonios. Un teniente se alzó, girando en dirección al pueblo. Que se rindan o enfrentarán la ira del rey. No existe esperanza para vosotros. Su voz retumbó, y un escalofrío recorrió a la multitud. Jeremías, sintiendo la presión del momento, se dirigió nuevamente a la asamblea: no os dejéis llevar por sus palabras. La voz de Dios es más poderosa que cualquier ejército. Recuerda lo que dice en Daniel: el Dios del cielo establecerá un reino que nunca será destruido. Daniel 2 y 44. En los corazones de los justos habrá un fuego que no se extinguirá. Las palabras del profeta comenzaron a prender en los corazones adustos, una llama de resistencia creció en medio del miedo. Algunos empezaron a gritar: Dios es nuestro refugio, mientras otros se unían en un canto de esperanza. Con cada tono, la atmósfera se tornaba más intensa, como si el mismo cielo se uniera en alabanza. Pero mientras la multitud encontraba fuerza, un pensamiento inquietante cruzó por la mente de Jeremías. ¿Qué pasará si la ciudad cae? ¿Será olvidada para siempre? En ese instante una visión se presentó ante él, como un mural de promesas divinas. Así dice el Señor: aun en la aflicción, veréis mi salvación. Éxodo 2 y 14. La derrota no será el fin, sino un reconocimiento del poder soberano que reescribirá la historia para su gloria. De repente se sintió impulsado a proclamar su última visión: pueblo amado de Dios, la mayoría ignora que a veces, en medio de ruinas, se están levantando cimientos firmes. La mañana traerá una luz que jamás se ha visto, y un nuevo pacto será escrito en vuestros corazones. Estén alertas, porque lo que parece destrucción hoy es el preludio de la gloria venidera. Mientras las tensiones continuaban aumentando, Jeremías se preguntó si se hallaba al borde de un nuevo amanecer o si el día aún estaba enterrado en la noche. Una nueva revelación burbujeó en su espíritu: un día sonará la trompeta y el rostro del Señor será visto. La esperanza no ha sido extinguida, aunque el juicio se cierna sobre nosotros.
Y con estas palabras resonantes, Jeremías sintió que la brota de un nuevo capítulo estaba a punto de escribirse en la historia de su pueblo, y que la verdad divina se manifestaría en formas que aún no se habían imaginado. Sin embargo, la pregunta seguía flotando en el aire: ¿cuál sería el destino de Jerusalén, y qué plan misterioso se estaba tejiendo detrás de las cortinas del tiempo? La multitud respiraba incertidumbre, pero en el corazón de Jeremías aún latía la fe. Con las palabras resonando en sus oídos, el eco de la alabanza se volvía un clamor de esperanza. Sin embargo, el temor de lo que estaba por venir llenaba el aire. Mirando a su alrededor, vio a unos cuantos con ojos llenos de valentía, pero también a muchos que vacilaban, atados por la desesperanza. Os digo, Sión, que la batalla no es solo contra un ejército de hombres, pronunció con voz firme, sino contra el espíritu de rendición que busca adueñarse de nuestros corazones. Esto no es solo la presión de la guerra, sino un tiempo de pruebas que definirá nuestra identidad. Así como lo fue en la historia de nuestros antepasados, no luchó Gedeón con solo 300 hombres, sabiendo que la victoria pertenecía a Dios. Jueces 7:7. Las palabras de Jeremías parecían remover algo dentro de ellos, una chispa que avivaba la llama de la esperanza, a pesar de que las sombras parecían alargarse aún más. En ese momento sintió una conexión divina, como si el mismo Dios estuviera hablando a través de él, recibiendo la revelación del gran propósito de su soberanía. Escuchad, continuó el Señor, dice: He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. No es solamente un final sombrío lo que se avecina, Sión, sino un principio glorioso. Un testimonio que hablará a las generaciones venideras sobre la fidelidad de nuestro Dios. De repente una fuerte explosión sacudió el templo, haciendo eco como un golpe del juicio divino, y las piedras comenzaron a tambalearse. La multitud gritó y el pánico se desató. Sin embargo, Jeremías, sosteniendo su fe, se mantuvo firme en el altar. No temáis, exclamó, por la tierra puede temblar y los muros pueden caer, pero la palabra del Señor se mantendrá en pie. Porque Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Salmos 46:1. En ese preciso instante una mujer mayor, de cabello encanecido y ojos llenos de lágrimas, se abrió paso entre la multitud. Profeta, clamó, ¿y qué será de nuestros hijos? ¿Qué herencia dejaremos en medio de estas sombras? Su voz, quebrantada por el dolor, resonó en el alma de Jeremías. El profeta la miró profundamente. El futuro de vuestros hijos está en las manos del Señor. Él promete que a nuestros descendientes les dará un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Ezequiel 36:26. Vuestra lucha no será en vano, de la ceniza brotará vida. Aquellos que se atrevan a creer serán plantados como árboles junto a aguas que nunca faltan. Salmos 1:3. Con cada declaración que brotaba de sus labios, la tensión se transformaba en un silencio reverente. Jeremías sentía que el cielo atestiguaba la fe que nacía en medio de la desesperanza. Más allá de la sombra del juicio, una luz resplandecía. En su angustia, Jeremías elevó una última súplica: Oh Dios, en tu mano está nuestro destino. Revela a tu pueblo la esperanza que nos has prometido. Que nuestra historia no se cierre con una derrota, sino que se convierta en testimonio de tu gloria. En ese momento de clamor, una luz brillante se filtró a través de las puertas, iluminando el templo. Jeremías se sintió como si un viento fresco hubiera sido enviado desde el cielo, avivando su corazón. Sus ojos se abrieron a una revelación aún mayor: así dice el Señor, paraguas de su pueblo, aún no han visto lo que estoy por hacer. La caída de Jerusalén será el levantamiento del nuevo pacto, donde ya no se necesitarán códices, pues yo escribiré mi ley en sus corazones. Jeremías 31:33. Con esta revelación, el pueblo comenzó a murmurar, el asombro se entrelazó con la esperanza. Jeremías comprendió que el golpe de la conquista babilónica no sería solo un final sino el inicio de algo trascendental. Y mientras el estruendo de la batalla se aproximaba, una pregunta grave reverberaba en el corazón de Jeremías: si me han dado esta visión, ¿están listos los corazones para la transformación que viene? Las puertas del cielo parecían estar abiertas, pero las vidas de su pueblo estarían a punto de entrar en una prueba que cambiaría su historia para siempre. Las sombras se alzaban, mas una luz se anunciaba, prometiendo esperanza en el inevitable juicio. En ese instante Jeremías sintió que el gran plan divino comenzaba a revelarse, y cada palabra profética traía consigo un nuevo desafío y un nuevo amanecer. Esperad, pues lo que parece el ocaso será el amanecer de un pacto eterno.
Las horas avanzaban rápidamente y la atmósfera de Jerusalén se tornaba más pesada mientras la inminente llegada de Babilonia se sentía palpablemente en el aire. Jeremías, con un corazón que ardía por su pueblo, salió de su celda buscando momentos de claridad en medio de la confusión. ¿Qué debo hacer, oh Señor? ¿Cómo puedo guiar a este pueblo desolado hacia la restauración? De esta tensión interna emergía una resolución, haciéndose eco de las verdades antiguas. Mientras caminaba hacia el templo, recordó las profundas promesas del pacto del Señor, aquellas que anunciaban un futuro de esperanza. La voz de Dios resuena en su interior, aun cuando estén en la tierra de sus enemigos, nunca los dejaré, pensó con anhelo de ser el mensajero de la verdad a aquellos que estaban perdidos. Al llegar, vio a un grupo de hombres afligidos, rodeados de incertidumbre, sus rostros reflejaban miedo y angustia. Compasión, oh Señor, clamó Jeremías en su corazón, deseando fervientemente que abrieran los ojos a la misericordia divina. Estamos en el umbral del juicio, pero disciernen la luz que viene detrás de la oscuridad. ¿Qué hay que hacer, profeta?, preguntó uno de los ancianos, su voz temblando como una hoja en el viento. No sabemos cómo proceder ante esto, las palabras del Señor parecen desvanecerse. Aquí no hay esperanza. Hay esperanza, respondió Jeremías con firmeza. Escuchad, el Señor ha hablado, les daré un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. Pero para recibirlo, necesitarán doblar sus rodillas y clamar a Él. A medida que sus palabras se levantaban, sintió el murmullo del testimonio de la fe comenzando a fluir entre ellos. Un joven, lleno de ímpetu, gritó entre las sombras: profeta. Si somos llevados cautivos, expertos seremos de nuevo. ¿Qué significará esto para nuestras generaciones? Su voz resonaba como un eco que demandaba respuestas. Jeremías, sintiendo el fuego del Espíritu Santo avivar aún más su pasión, respondió: nuestras circunstancias no dictan la fidelidad de Dios. Escuchad las palabras del profeta Ezequiel: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se volvieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos. 2 Crónicas 7:14. En la desolación anidará la redención. Mientras hablaba, los corazones comenzaban a ablandarse. Inmediaciones de fe se tejían como hilos dorados en un tapiz negro. Recuérdenlo, pueblo. En el fondo del abismo, aún nosotros somos vistos y amados. La gracia de Dios, no la ira, está al borde de nuestro camino, esperando que respondamos. En ese instante un estruendo resonó como un trueno no lejos de ellos. Un grupo de soldados se aproximaba. La multitud empezó a asustarse, pero Jeremías se mantuvo firme. Con fervor en su voz, volvió hacia el grupo: no os dejéis llevar por el miedo, esta es la hora de levantarse. ¿Quiénes están dispuestos a mostrar su fe en medio de la tormenta? Algunos alzaron sus manos, comenzando a orar en voz alta, otros, temerosos aún, dejaban escapar sus preocupaciones en murmullos suaves. Jeremías vio que aquello era el comienzo de un nuevo círculo del pacto, no la simple derrota, sino la esperanza de un despertar. Mientras más oscura sea la noche, más brillante será la luz siguiente, declaró Jeremías mientras las primeras luces del nuevo amanecer comenzaban a brillar débilmente. No solo sobrevivamos el final, sino que aguardemos el renacimiento de nuestras vidas. Lo que viene no es solo juicio sino la compasión de un Dios que está ansioso por restaurar. Un eco de luz se deslizó por los corazones, y aunque los babilonios comenzaron a rodear la ciudad, las palabras del profeta habían tejido una muralla de fe alrededor de su pueblo. Jeremías, con el corazón lleno de emoción, supo que el plan soberano de Dios, aunque oculto y envuelto en misterio, pronto se manifestaría. Escuchad, mis hermanos, esto no es el fin, es solo el principio de la revelación del nuevo pacto que ha de venir. El tiempo de sufrimiento nos llevará a la gloria, que ha de ser revelada. Y a través de dicha gloria, se dará el anuncio del Mesías, el verdadero Rey. Mientras las sombras avanzaban y la tarde se cerraba en su alrededor, una profunda convicción se apoderó de Jeremías. Sentía que iba más allá de un simple recuerdo, había un propósito profundo y eterno que estaba por cumplirse. La historia no terminaba aquí, sino que el eco de la esperanza revelaría lo que aún no habíamos conocido. Lo que parece devastación será la puerta a la restauración, proclamó con autoridad, mientras una luz comenzaba a romper a través de la oscuridad. Ahora preparados porque está por abordarse la más grande revelación de la redención que jamás haya visto el mundo. Y así el destino de Jerusalén pendía de un hilo,
mientras el hilo dorado de la promesa de Dios tejía su camino en la historia de su pueblo, dejando a Jeremías en la espera del anuncio de lo que estaba por venir.